el tema de los endulzantes y les hice algunas preguntas así como una trivia con la finalidad de explicar cuál sería como que la mejor forma de endulzar. Les preguntaba si sabían, pues, que si consideraban que si la miel era buena o mala. Entonces, pues bueno, se me hizo más fácil hacer este video largo en el que les voy a explicar a grandes rasgos todo el tema de los endulzantes. Para empezar hay que entender que hay dos tipos de endulzantes. Bueno, se pueden clasificar en varios grupos, pero hay endulzantes naturales y endulzantes artificiales, y hay endulzantes calóricos y endulzantes no calóricos. Entonces, yo les preguntaba, y creo que es algo que por lo que quiero empezar con el tema de la miel. Sé que muchas personas piensan o consideramos que pues el azúcar refinada es mala, pero la miel es buena, o sea, como que es mejor, por así decirlo. Pues la verdad es que la miel sigue siendo un tipo de azúcar. Su composición es básicamente fructosa y glucosa, por lo tanto sigue siendo un azúcar que te eleva el índice glucémico igual que el azúcar normal. Entonces, digamos que la peculiaridad que tiene la miel es el sabor, o sea, en realidad es un sabor distinto, o sea, no sabe a azúcar, sabe a miel. Entonces, en realidad, el tema de la miel es buena, o sea, si tú lo quieres considerar porque te gusta el sabor, pero no es un sustituto del azúcar. O sea, en realidad no tiene como tal cual un beneficio sobre el azúcar refinada. Entonces, es importante también considerarlo porque en realidad no es lo más como saludable. O sea, si tú dices, yo ya no quiero comer azúcar, voy a endulzar con miel, pues la verdad es que estás haciendo básicamente lo mismo. Entonces, bueno, eso es de entrada. Entonces, les decía que hay endulzantes naturales, y dentro de los naturales pues está la miel, el azúcar refinado, el azúcar mascabado, el jarabe de agave, etc. Y los artificiales pues son los que digamos que no existen en la naturaleza y se crearon en un laboratorio, tipo Splenda, ¿no? O sea, como que es ese tipo, o sea, como sacarina, cosas así. Entonces, cuando hablamos de endulzantes no calóricos, el tema de, ya sabes, como que stevia, la fruta del monje y todo eso, pues se supone que pues son alimentos que tienen la capacidad de endulzar, pero sin calorías. Entonces, en cuanto por ejemplo, las calorías que tiene el azúcar mascabado sobre el azúcar refinada, la verdad es que varía muy poco. El azúcar mascabado básicamente es que, hagan de cuenta que existe como la caña de azúcar, luego sigue el piloncillo, luego sigue el azúcar mascabado y luego sigue el azúcar refinado. O sea, mientras más refinado sea el proceso, y eso funciona pues básicamente con todos los alimentos, pues va perdiendo más nutrimentos, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con la harina. La harina existe así como que el grano entero, luego pasa a harina integral y luego pasa a harina refinada. Entonces, mientras más refinado el producto, menos nutritivo es. Entonces, en cuanto a las calorías del azúcar mascabado y del azúcar refinada, pues básicamente es lo mismo. El tema es que el azúcar mascabado endulza menos, entonces por lo tanto a veces usamos más cantidad. Entonces, pues digamos que sale junto con pegado. Existen otro tipo de endulzantes naturales que, por ejemplo, son la miel de agave, la miel de maple, orgánica y no sé qué. Siguen siendo azúcar, o sea, realmente en su composición tienen otras propiedades, tienen otros minerales, tienen otro sabor, pero no significa que sean, ahora sí que una alternativa mejor al azúcar. Son otra alternativa, son otro sabor, son otras propiedades, pero no significa que sean mejores. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el azúcar de coco. Este tipo de endulzantes, el azúcar, el jarabe de agave, el azúcar de coco, la miel de maple, se recomienda en niños. Pero yo les preguntaba que qué era mejor, qué se recomendaba más para un niño menor de 1 año. Pues era una pregunta capciosa, porque la realidad es que para los niños menores de 2 años, no se debe de endulzar ningún alimento con nada. O sea, digamos que tienen que probar primero, los primeros 2 años, los alimentos tal cual son, sin sal y sin azúcar, o sea, sin condimentos. Sin condimentos, sal o azúcar, pero sí le pueden poner condimentos como canela, especias, etcétera, pero sin sal y sin azúcar. Entonces, ningún endulzante está recomendado para niños menores de 1 año. Hay personas que piensan que a lo mejor la miel
y la verdad es que hay que tener cuidado con eso porque la miel puede contener una espora que es la que produce el botulismo, entonces pues definitivamente no se recomienda. Y no se recomienda obviamente que le den algún tipo de azúcar a un niño menor de 2 años. A partir de los 2 años se le puede pues ir dando, pero obviamente que no sea algo como cotidiano. Entonces, bueno, volviendo al tema de los endulzantes naturales o artificiales, están los otros que también son naturales, que son la stevia y el monk fruit. El monk fruit o la fruta del monje, pues tal cual su nombre lo dice, es una fruta que se acaba, digamos, es reciente, que tiene la capacidad de endulzar sin calorías. Entonces, por eso es que se ha hecho muy popular. La verdad es que es muy costosa, entonces, pues es más como un producto exclusivo, por así decirlo. Entonces, la stevia es una hoja que también tiene la capacidad de endulzar sin calorías. Ambas son buenas alternativas si tú quieres endulzar y no quieres consumir el azúcar, no causan caries, no te elevan la glucemia en sangre. O sea, digamos que personas con diabetes, personas que quieren cuidar su peso, simplemente que tratan de no comer azúcar, está bien. No hay ningún problema y se recomienda. Y en cuanto a cuál endulzante elegir, también yo les preguntaba si sabían que eran los polioles. Cuando uno elige un endulzante que viene pues en sobrecitos o algo así, siempre viene un polvo blanquito. Estos endulzantes que les acabo de comentar, la stevia o la fruta del monje, en su naturaleza tienen, por ejemplo, la stevia es como que pulverizan la hoja y queda un polvo fino y seco que si tú se lo pones a algún alimento, alguna bebida, no se va a disolver, te vas a ver amargo, etc. Entonces siempre tiene que ir acompañado de un relleno, que en este caso es un poliol. Estos polioles se extraen de diferentes frutas y son naturales también, y digamos que sí tienen calorías, que eso es algo que yo les preguntaba en la trivia. Los polioles sí tienen calorías, pero para la porción que estamos consumiendo legalmente se puede poner que es sin calorías, pero no elevan la glucemia en sangre y tampoco causan caries. Entonces siempre va a venir, o la mayoría de las veces, en el endulzante siempre, acuérdense de mí, ¿qué les voy a decir? Lean los ingredientes, y cuando vayan a comprar algún endulzante que sea a base de stevia o de fruta del monje, monk fruit, lean los ingredientes. Y los polioles normalmente usan el eritritol, se llama, que es como que el más común, el que tiene como más características, que se puede disolver, que no afecta tanto el sabor y que etcétera. Entonces siempre vienen acompañados de ese tipo de endulzante. Y yo les preguntaba con respecto de personas que padecen diabetes, si consideraban que una persona con diabetes tiene que cuidar el consumo de fruta o de pan blanco, y yo les preguntaba que si una persona con diabetes debería endulzar con monk fruit o con dátiles, o sea, ¿con qué endulzante se recomienda? Cuando una persona tiene diabetes, pues tiene digamos que el efecto que causan los alimentos en cuanto a los carbohidratos funciona diferente a una persona que no tiene diabetes. Entonces, cuando se trata de frutas, por ejemplo, el tema de la fructosa, no es lo mismo si tú vienes y le quitas el azúcar a la fruta que si tú te comes la fructosa dentro de la fruta, porque la fruta tiene fibra y tiene vitaminas, y tiene enzimas y tiene minerales. Entonces, no es lo mismo. Entonces, a una persona que padece diabetes, sí se le recomienda que sea cuidadoso con el tema de cuidar sus carbohidratos en cuanto a las frutas, pero yo les preguntaba que si las frutas o el pan blanco, a veces no consideramos que cosas que no son dulces también elevan la glucemia en sangre en todo el mundo, pero en especial hay que tener cuidado con personas que tienen diabetes. Entonces, una persona que tiene diabetes debe de cuidar tanto su consumo de frutas moderadamente, porque va a ser mejor que consuma fruta a que consuma pan blanco o pan salado, porque a veces es como que no, yo como soy una persona con diabetes, no me voy a comer la concha, pero me voy a comer un bolillo. Entonces a veces no pensamos que esos alimentos, ¿por qué? Porque la harina refinada tiene el mismo efecto, o sea, el mismo efecto que tiene el azúcar en la sangre, lo tiene la harina refinada. Y entonces, esto va para las personas que tienen diabetes o las personas que no tienen diabetes. Obviamente hay que tener especial cuidado cuando hay esta enfermedad. Entonces, cuando se trata de frutas,
realmente no es, o sea, no hay como una restricción. A nadie le ha dado diabetes por exceso de fruta, pero ya que se tiene la enfermedad y que ahora sí que se padece, sí hay que tener cuidado, pero digamos que yo preferiría que cuidaran su consumo de harina refinada, de a lo mejor arroz blanco, que de frutas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las frutas tienen fibra. No es lo mismo si tú vienes y te comes el jugo de la naranja que si tú te comes la naranja entera. Para hacer un vaso de jugo necesitas 4 o 5 naranjas. ¿Y qué pasaría si tú te tratas de comer esas 5 naranjas en un centón? O sea, la verdad es que quedas lleno, o sea, te llenas definitivamente, algo cae en tu estómago. Entonces, por eso es que es importante siempre comerse las frutas enteras. Y en cuanto a, por ejemplo, los dátiles o el monk fruit, hagan de cuenta que los alimentos tienen, se clasifican también por algo que se llama índice glucémico. Esto es como que qué tanto eleva la glucemia en sangre después de que tú te lo comes. No aplica igual en todas las personas, pero hay como hay una escala, en realidad, lo pueden buscar en Google. Este índice glucémico se mide del 1 al 100. Ahora sí que, no sé, el apio tiene 0 y el azúcar refinado tiene 100. Pues los dátiles también tienen 100 de índice glucémico. Entonces, una persona con diabetes también tiene que cuidar su consumo de dátiles, que son una fruta, pero es una fruta deshidratada. Entonces, las frutas, cuando están deshidratadas, su concentración de azúcar es mayor. No es lo mismo si tú te comes a lo mejor una uva fresca a una uva pasa. ¿Por qué? Porque cuando se deshidratan se concentra la cantidad de azúcar que tienen, entonces es, digamos que puede ser más cantidad de azúcar la que te estás comiendo y menos cantidad de agua, que eso es lo que pasa con los alimentos deshidratados. Entonces hay que tener cuidado. También, por ejemplo, esto pasa con los arándanos, que los arándanos consideramos que son un alimento súper saludable y sí tienen beneficios, pero son un alimento deshidratado con azúcar. Entonces, hay que tener también cuidado, o sea, realmente considerarlo, porque a veces estas son la clase de cosas que uno no considera. O sea, dices, ay, es que no sé por qué, pero pues si yo como saludable así, pero que estás comiendo que tú consideras que es saludable. Entonces, las mejores opciones para endulzar, ahora sí que para adultos, serían la stevia o el monk fruit. Lean los ingredientes siempre que vayan a comprar alguno, con toda confianza me pueden preguntar. Y yo ya les puse alguna vez algunos endulzantes que recomiendo, igual lo vuelvo a repostear. Y cuando es una persona que tiene diabetes, pues sí tiene que tener especial cuidado con la miel, con jarabe de agave, etcétera, con los dátiles, porque pues obviamente hay un pico, puede generar un pico de insulina. Y en cuanto a los niños, acuérdense que los niños no deben de comer endulzantes hasta después de los 2 años con moderación. Espero que esta información les haya servido. Hablo muy rápido porque siento que se me va a despertar la niña, la verdad. Pero aparte porque no quería hacerlo tan tardado, y ojalá que esta información les sirva. Y etiqueten a alguien que pues a lo mejor y como que les haya dicho, ay, es que la miel es súper saludable o algo así, o que pueda servir la información. Muchas gracias por escucharme, espero que se escuche bien y nos vemos en la próxima.